muy niño. Claro que usted pues ya se había pensionado en la policía y toda esa carreta, pues fue policía, fue empleado en 1928, ¿cierto? Así es, Cuando la matanza de las bananeras, ¿cierto? así es, a mí no me tocó ir allá. No le tocó, pero sí estaba planillado como para eso, ¿no? No, hombre, No, bueno, no, porque me tocó muy niño, muy me niño. hubieran dejado ir las del servicio doméstico de ese pueblo. Todas se No pelearon. me hubieran dejado salir. Oíste, pues yo estaba muy niño y recuerdo por allá, pues el recuerdo lo tengo claro, pero obviamente que con el paso de los años pues siempre se sumerge por ahí como en una bruma, pero de todas maneras sí recuerdo pues esa euforia. Y obviamente que más adelante lo tuve demasiado presente y permanentemente era evocado pues como la gran hazaña, y lógicamente pues que eso a la hora de la verdad pues eh, le fue calando a uno de una manera tal que daba por descontado que en efecto uno había visto ese acontecimiento, o por lo menos lo había vivido, porque de ese acontecimiento vivimos los colombianos pues en materia deportiva, en lo que atañe al fútbol, vivimos casi 3 decenios, cual fue, acuérdese Juan, el famoso 4-4, el gol olímpico de Marcos Coll. Eh, a ver, la, la puesta en 1900, ridículo de Lev Yashin, la araña. la araña negra, pues el arquero de Rusia. Y ese fue el gran acontecimiento. Inclusive, yo recuerdo que llegó a tener tanta relevancia, si no más, que cuando tiempo después Pambelé fue campeón mundial en 1972. Inclusive aún por encima del título mundial de cochise en los 4.000 metros, del récord de la hora. Acuérdese, Juan, si no estoy mal, que en 1966 Colombia fue campeón mundial de béisbol aficionado, y sin embargo seguía siendo tan importante ese 4-4 como cualquiera de estos acontecimientos en los que sí se obtuvieron logros, como en la misma proporción, pues acuérdese de las famosas 2 medallas de los Juegos Olímpicos de Múnich, si no estoy mal, con Helmut Bellingroth, y este boxeador Pérez, si no estoy mal. una medalla de bronce. Ambos medalla de bronce. Pues vivimos como de eso. Pero recuerdo mucho es por la exultación que produjo ese 4-4, en una época en que, si bien es cierto, teníamos buenos jugadores, pues lógicamente que no teníamos identidad, porque el fútbol nuestro lo protagonizaban los extranjeros, especialmente argentinos, paraguayos y uruguayos, más argentinos que paraguayos y uruguayos. Y con eso, de eso vivimos, nos alimentamos, y alimentamos no solamente la nostalgia, sino el ego en el fútbol. Hasta inclusive cuando disputamos, recuerda usted, una final de la Copa América contra Perú en 1975, que nos ganaron ellos el último partido en Caracas, ¿se acuerda? Yo ya, pues en aquella época yo ya trabajaba en radio, en 1975. Sí, sí. Pero recuerdo pues que no, eso, salimos con carros de bomberos y todas esas cosas a desfilar, y pitos van y pitos vienen, porque habíamos obtenido pues el subcampeonato. Pero ni qué decir que yo creo que el clímax, el paroxismo, y yo sé que usted lo recuerda muy bien y por razones obvias, el 1-1 con Alemania en el Mundial del 90, porque yo me acuerdo que unas gafas suyas fueron a dar al piso, y un gigantón que trabajaba con nosotros brincando las volvió chicuca. Se paró en ellas 3 veces. ¿Se acuerda? Brincó sobre ellas, sí. Sí, señor. Y me acuerdo mucho porque me tocó sacarlo de la mano como Lazarillo. A usted sin gafas. Hombre, no te voy a cortar el chorro, tranquilo que no te No voy me a... acuerdo mucho, más bien. No, tranquilo que no te voy a Dejo cortar más bien ese el chorro. recuerdo ahí. No hay problema. Eso fue verdad. Pues esa exultación y esa euforia, eso rayaba en el clímax. Póngale todos los calificativos que quiera. Y eso fue pues para nosotros tocar la gloria con las manos. Y naturalmente que eso también tenía hasta cierto punto una justificación y un sabor de revancha o de desquite,
con toda la mala prensa que nos habían hecho, incluida la amiga suya del Bill Zeitung, historia que ya hemos contado aquí suficientemente, historia que ya hemos contado. Luego ese empate tenía un sabor a revancha, y precisamente contra Alemania. Y de eso vivimos durante mucho tiempo, pues de ese famoso 1-1, el gol más espectacular de toda la historia, que fue con ordeñada y todo, como decimos en el fútbol de la manga. Pasó por entre las piernas del arquero, creo que era Sepp Maier, si no estoy mal. Sí, señor. Y no, pues acuérdese que nos desbordamos. Yo recuerdo que tuvimos que hacer una transmisión aquí, que la empezamos como cuando terminó el partido a las 8 de la noche, todavía estábamos hablando del 1-1. Acuérdese que trabajamos en esa época aquí en Caracol con Weimar lo dice, y nos tocó pues hacer todo eso. Sí, señor. Y que entre otras cosas yo recuerdo algo muy simpático de ese partido, es como anécdota. Un periodista colombiano, cuyo nombre por obvias razones no voy a mencionar, y no me pida que lo haga ni siquiera en latín, en griego, en ruso, no me vaya a decir que lo mencione porque no lo voy a mencionar. Yo te voy a aplicar la que me aplicaron a mí. Me pusieron 3 reggaetones seguidos. Bueno, ahí sí canto. Dije dónde estaba Raúl Reyes. Ahí sí canto. Entonces yo recuerdo una anécdota que cuando terminó ese partido, en medio de esa euforia, este periodista salió a hacer una encuesta en la calle, que opinaban pues de... En Italia. En Italia, claro, estaba en Italia. ¿Qué opinaba pues la gente de ese empate memorable? Y muy bien, pues pulsando la opinión de colombianos y de gente en la calle, y por eso se encontró un italiano desprevenido y le pregunta que cómo le había parecido pues ese empate entre Colombia y Alemania. El italiano, que no entendía ni pizca de español, le dijo: Españolo. Non capisco, es decir, no entiendo. Sí, señor. Y el periodista, ahí mismo exultante de gozo, salió diciendo: ¿vieron lo que les dije? Aquel italiano nos acaba de decir que algo nunca visto. Algo nunca visto. ¿Usted se acuerda de esa anécdota, cierto? Sí, mi hijo. Es que me acuerdo de otra anterior, de un clásico aquí, en donde llegaron los haces italianos. Llegó nada menos que Fausto Coppi. Entonces uno de nuestros créditos está hablando de ciclismo. Sí, señor. Uno de nuestros créditos se ofreció, como había estado entrenando en Italia, se ofreció para traducir la entrevista a Fausto Coppi, ¿no? Porque su desarrollo siempre nos ha fregado mucho. Pues si va viendo más de arranque, empieza: ¿cómo está? Señoras y señores, le acabo de preguntar que cómo está. Bene. Acaba de contestar que bien. ¿Qué piensa di questa etapa? Le acabo de preguntar que qué piensa de esta etapa. Molto difficile. Acaba de decir que muy difícil. ¿Qué piensa per domani? Le acabo de preguntar que qué piensa para mañana. Contesta el italiano: non lo so adesso. Y entonces, pues hombre, esa sí no estaba en el listado, ¿no? En el libreto. En el libreto no, adesso. ¿Qué quiere decir ahora? Y entonces dice el traductor: oiga, que eso está muy teso. Que eso está muy teso. Sí, señor. Ni más ni menos. Hombre, entonces, estoy recordando todas estas historias, porque definitivamente los colombianos somos muy emocionales, muy viscerales, muy primarios para manifestar nuestras emociones. Y lógicamente que en el caso nuestro y en una época como la que estoy mencionando, estaba pues en su fin el fenómeno del narcotráfico, y recién nosotros nos habíamos estrenado con el título mundial de ser los mayores narcotraficantes del mundo,
que todo lo que ya conocemos suficientemente y sobre lo cual no quiero recabar nada, sino simplemente como un referente, quiero traerlo aquí a colación. Y entonces teníamos dolor de patria, con estas cosas nos ofendían, nos dolía mucho, después nos curtimos y ya pues inclusive aprendimos a mamarle gallo al hecho de que dijeran que éramos narcotraficantes o no. Pero en ese momento estábamos supremamente sensibles, muy pero muy sensibles, y no era para menos. Y entonces un empate como estos era como una manera de dignificarnos, de lavarnos con agua bendita y llegar del purgatorio al cielo, era ganarnos el cielo. Y por lo tanto se justificaba cualquier desfogue, cualquier desafuero en cuanto a manifestaciones se refiere. Hombre, pero yo creo que el culmen de todo esto, Juan, ocurrió el 5 de septiembre de 1993, hecho del cual todavía estamos viviendo, que fue nuestro famoso 5-0 sobre Argentina en Buenos Aires. Recuerde que Colombia venía de una gira triunfal en la que había aplanado a Raimundo y todo el mundo con un juego exquisito, y hasta Pelé decía que éramos pretendientes muy serios al título, que éramos candidatos al título y que éramos su equipo favorito. No había lugar a dudas, de acuerdo con las declaraciones de Pelé, que Colombia debía ser campeona mundial, y nosotros nos lo creímos. Y teníamos un equipo rutilante, pues, porque difícilmente podremos volver a reunir un equipo de esas características y de esa habilidad de sus jugadores, de esa plasticidad, de todo el lirismo que usted quiera en el fútbol. Y estábamos pasando por un momento maravilloso, maravilloso. Y llegó el 5-0 y nos comimos todo ese cuento, ¿no? Pues, nos pegamos, que voy a decirlo en estos términos, qué emberracada. Porque Maradona, después del partido, después de la victoria de Colombia, también un poquito herido y tal vez como para minimizar la cosa, dijo que no pasaba nada, que Colombia se paró a aplaudir. Sí, no, él se paró y aplaudió, pero después le preguntaron que no pasaba nada con esa victoria. Colombia pues en el Mundial, no pasaba nada con Colombia en el Mundial, que nosotros no teníamos historia. Y yo me acuerdo que todos pusimos el grito en el cielo, nos mesamos los cabellos a la usanza judía, nos rasgamos las vestiduras, lo declaramos persona non grata, bueno, todo lo que usted quiera. Y llegamos a Estados Unidos con esa aureola de invencibles. Y ya conocemos suficientemente todo lo que ocurrió. Aún, pues con la muerte del entrañable Andrés Escobar. Terrible. De otras cosas, la mamá Nancy nos había pedido que habláramos directamente sobre la vida de Andrés Escobar. Pero podemos abordarlo, pero de manera aleatoria, porque pues no tenemos como todos los datos de él ni de esas cosas, sino pues de sus ejecutorias. Tuvimos la fortuna de conocerlo, de ser amigos. De ser amigos de él, sí. Yo no digo que parceros ni así entrañables de corazón, no, pero sí amigos, pues, es decir. No, él era un amigo de la gente de la prensa. Él inclusive pues cuando había gente enferma ahí de los nuestros se acercaba y claro, muy diferente, pues era un tipo... Y en lo personal yo tuve una excelente relación con Andrés, una excelente relación con Andrés, de amistad, más no de parcería, pues. No, pues éramos amigos. No de parranda ni nada. No, nada de esas cosas, sino... No, una amistad social, ¿serio? Una amistad social y con mucho respeto y todas esas cosas. Sí. Entonces, pero no tenemos pues como todos los datos y yo quería también contar aquí como de manera infidente que por lo menos algunos de los allegados de él todavía son muy sensibles y prefieren que no se hable mucho de eso.
porque consideran que cada vez que se habla de eso es como volver a echarle sal a esa herida. Inclusive en estos días, después de que mamá Nancy nos pidió que habláramos de él, me llamó, no alguien de la familia, porque no es de la familia pues de Andrés, pero sí alguien que fue compañero suyo, que jugaron juntos y que es allegado a la familia, y me dijo: Néstor, en la medida de lo posible, ojalá evitaras hablar de ese tema porque todavía causa muchísimo dolor. Entonces preferimos hablar más bien de lo que logró, pero no ahondar como mucho sobre su vida. Pero nos sirve perfectamente para lo que estamos graficando, y mucho más porque lo de él también es consecuencia más o menos directa de lo que pretendemos hablar hoy. Pues recuerdes entonces, para retomar el asunto, que llegamos a Estados Unidos y barrieron las canchas con nosotros. Hombre, y lo que dijo Maradona era cierto. Porque cuando llegaron al Mundial del 94, de acuerdo con los amigos, porque en aquella época pues yo todavía era comentarista deportivo, y entre los jugadores de la selección tenía muchos amigos, y al regreso de ellos, después de todos esos sucesos malhadados en los que perdió la vida Andrés Escobar, algunos de ellos jugadores y no jugadores, gente que estaba en el seno de la selección, me contaba que el verdadero problema fue que todos creyeron que ya eran campeones mundiales y que estaban más preocupados por los contratos que iban a hacer con equipos extranjeros, por la plata que se iban a ganar antes que el mundial. Bueno, yo creo que el hecho... Perdón, Juan, pero yo termino esta partecita con otro agravante, y era el hecho de que, como todos eran vedettes, todos eran estrellas, se olvidaron de jugar en conjunto. Cada uno quería hacer su partido aparte para lucirse él y no el equipo, tristemente. Ahí iba yo precisamente en esto, ¿no? Porque es que a nosotros nos tocó trabajar mucho eso, sobre todo en la preparación, y cuando llegaron aquí algunos equipos, ¿no? Como por ejemplo el Eintracht Frankfurt, al que se le ganó pues sobradamente, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Un partido pues que dejó a los alemanes sorprendidos, ¿no? Yo hice la entrevista ahí cuando en el camerino pues el técnico de Alemania se deshizo en elogios sobre este equipo colombiano. Bueno, pues resulta que después en el Hotel Intercontinental, cuando estaban en la concentración, llegaron las autoridades de la ciudad de Medellín, llegaron creo que el alcalde, el gerente de las empresas públicas, el gobernador, hay personalidades, ¿no? Llegaron allá, lógicamente a darle ánimo a la selección, a estimularla y bueno, un poco de cosas, ¿no? Y le pidieron, no sé si a uno solo o ahí estaban involucrados varios, en todo caso ellos pidieron pues entrevistarse con ellos, hablar con ellos y decirles algo, ¿no? O hablar con ellos, llevarles un autógrafo a los hijos, bueno, ¿sabe cómo es eso, no? Y dijeron que no iban a hablar en ese momento. Que ellos no iban a hablar ahí en ese momento. Recuerdo uno de sus jugadores especialmente, uno de ellos. Sí. Sí. Lástima, ¿no? Y ahora estamos haciendo un chisme, Néstor, pero un chisme con caché, porque de todas maneras no es la intención atacar directamente a la persona. Es más, no la vamos a mencionar ni vamos a decir quién fue. No me va a echar vainas aquí con el ruso ni con nada de eso, porque no. Pero el hecho sí hay que destacarlo, porque es una experiencia amarga, una experiencia triste,
que dice mucho de la falta de estructura y la falta de formación que tienen nuestros cuadros en todos los campos. Yo le estaba hablando a usted de nuestras representaciones, especialmente todas estas que van al exterior, que van a triunfar, ¿no? Todas salen de aquí pues con la palabra triunfo o éxito, ¿no? Que es una palabra rara, ¿no? Porque éxito quiere decir salir. De hecho, pues usted ha visto que en todas esas letreros americanos, ¿no? De inglés que hay por ahí en las salidas, en las puertas dice exit, que es salida, ¿no? En los aviones, todo eso. Pero aquí más o menos es como salir bien, ¿no? Es la intención que me imagino que esa es la semántica de esto, ¿no? Lo que se propone es hablar de ir por un trayecto y recorrerlo bien. Eso es lo que llama el famoso éxito. Pues bueno, ahí tiene usted. Ese éxito ha sido una de las cosas más funestas que nos han podido ocurrir en este recorrido que hemos podido hacer de nuestras participaciones, que son realmente algunas muy deplorables, pues le digo, lamentables. Y no solo por el fracaso, sino también por las actitudes que han tenido pues estas personas que han ido allá. No han sabido llevar un nombre, no han sabido representar un país. Desgraciadamente pues esa es la situación. Vamos con la señal horaria y continuamos. Esta es la hora con el patrocinio de Naturmedic, medicamentos naturales para mejor salud. Son las 2:40. El medicamento no accede a su consumo, le da indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Registro M14201. ¿Ha perdido interés en sus actividades? ¿Se siente triste frecuentemente? ¿Ve el futuro con pesimismo? Tranquilo, no se deprima. Llegó OK, el medicamento de origen natural. Ahí nos quitaron el ruidito, con ese, después del 5-0, pues tanta laraca, tanta euforia, y además, pues, era muy legítimo. Quien no gozó, quien no lloró, quien no disfrutó con ese 5-0. Yo creo que de los días memorables, usted ha visto que, pues a las personas que les tocó vivir este acontecimiento, le preguntan, ¿usted dónde estaba el 9 de abril del 48? Que yo estaba en el momento en que mataron a Gaitán, yo estaba haciendo esto y esto y esto. ¿Usted qué estaba haciendo el día en que mataron a Kennedy? De eso sí me acuerdo yo. Estaba escuchando villancicos en ese momento, yo estaba muy niño. Yo me acuerdo de la muerte de Gaitán, sí. Y a uno también, por eso, y lo pongo como referente porque a uno también le preguntan, ¿qué estabas haciendo el día del 5-0? Y con seguridad uno recuerda todo lo que hizo durante ese día y obviamente pues después el partido. Lo cual significa que ha sido un hecho de muchísima trascendencia en los afectos del pueblo colombiano. Y entonces, hombre, me parece que uno tiene derecho a desfogarse y a disfrutar de todas estas cosas como si fuera un niño. Pero uno no se puede quedar ahí. Que yo creo que ese es el gran problema cuando nos quedamos en esas nostalgias. Y lo digo también por esto, Juan, y lo traigo como referentes porque definitivamente uno tiene que aprender de las lecciones del pasado. Si uno no aprende, como dicen, pues una frase que nadie nunca ha dicho, es mía, la voy a patentar hoy. Los pueblos que olvidan su pasado, ¿cómo es? Tienen que repetirlo. Se ven obligados a repetirlo. Se ven obligados a repetirlo. Sí, ¿cómo les parece? Nadie ha dicho eso, ¿cierto? Nadie. No, casi nadie. Yo, casi nadie. Ya me olvidó. Ya, ¿cómo era que ya se me olvidó? Hombre, y entonces, Juan, le he propuesto estos casos simplemente porque yo creo que en este momento estamos como todos flotando entre las nubes,
caminamos levantaditos del piso y tenemos y exhalamos una esperanza, una euforia, y se le nota en la cara a toda la gente esos ojos de esperanza. Después de lo que ocurrió con la liberación de los 15 secuestrados, de los 3 norteamericanos, de la doctora Ingrid Betancourt y de los 11 militares, los 4 de la policía y los 7 del ejército. Después de eso yo creo que nosotros todavía creo que no hemos aterrizado de lo que ocurrió y de lo que eso significa, porque yo creo que este es uno de los hitos que va a marcar la transformación de Colombia. No sé qué tanto decir si antes de esto y después de esto, y no quiero pues como caer en esos extremos, pero lo que sí es cierto, Juan, es que definitivamente yo creo que ha sido de las cosas más grandes que nos han ocurrido en 50 años de violencia. De la violencia ya a ver, hombre, ¿cómo se dice? De una violencia determinada como parte de la vida de los colombianos, una forma es decir, con natural con los colombianos en los últimos 50 años. Larvada, sí. Larvada, exactamente. Pues hombre... Ahí enquistada, mejor dicho. Exactamente. Sí, sí. Yo le digo, de las cosas grandes que nos han ocurrido estas, y pues aunque en algunas partes han tratado de desvirtuar el valor del operativo y de lo que se hizo, y se ha llegado inclusive a decir pues que se dieron 20 millones de dólares y todas esas cosas, sabiendo que el gobierno ofrecía una suma muy pero muy superior al guerrillero que viniera y entregara los secuestrados. Pues no tendría sentido. Había más plata por los americanos, ¿no? Eso es. Entonces, pero bueno, no vamos a entrar a discutir esos detalles porque eso es lo de menos. Lo cierto es que fue, y así lo corroboran todos los testimonios visuales, auditivos, más de los involucrados directamente. Todo demuestra hasta la saciedad que fue una operación quirúrgica, con un bisturí, con una precisión, una meticulosidad y una pureza en cuanto al desarrollo del operativo que no tiene precedentes, por lo menos no en la historia del siglo XX, porque bueno, hablan de Entebbe, sí, pero Entebbe fue retomar un avión y a sangre y fuego y murieron varios pasajeros y dieron de baja a todos los secuestradores, pero murió gente, murieron pasajeros. En cambio esta operación fue limpia, aséptica, fue hecha con un bisturí. Y el resultado es maravilloso porque por 15 familias colombianas tienen la posibilidad de abrazar a sus seres queridos. Pero resulta que no son 15 familias colombianas, sino que es una sola familia, Colombia, que ha podido recibir a sus hijos. Y aunque no todos los colombianos tengamos la posibilidad de ir a darle la mano, a abrazar a cada uno de los rescatados, todos ellos saben que los estamos abrazando y que sentimos una euforia, un afecto y bueno, todos los sentimientos que usted quiera, aún sin vernos. Y que yo sé, no sé si a usted le pasó, a mí me pasó, yo sé que una gran mayoría de colombianos lloramos ese día viéndolos a ellos en libertad. Fue verdaderamente conmovedor. Conmovedor, y escuchando los testimonios y todo lo que se quiera, Juan. Y obviamente que un operativo de estos y los resultados se tienen que reclamar como una victoria, de acuerdo, y que el ejército, el ministro de la defensa, el presidente Uribe, la gente del gobierno, los mandos militares, el general Ospina, el general Padilla de León, el general Naranjo y todos los otros cuyos apellidos y nombres pues no los recuerdo, merecen todo el reconocimiento, toda la felicitación y que nos quitemos el sombrero ante ellos. Todo eso es válido, y las oraciones y las recepciones
y que todos los medios de comunicación hayan prácticamente desbaratado todas sus programaciones en función de lo que ocurrió. Tiene que haber un cálido agradecimiento al gobierno de Francia por el recibimiento de la doctora Ingrid. En fin, todo eso me parece maravilloso, Juan. Pero sabe una cosa, yo tengo por ahí como mi miedito, que nos durmamos sobre los laureles como le ocurrió a la selección Colombia en el 94 después del 5-0. Con esto que estoy diciendo, no se puede entender, y lo dejo muy claro, porque sabemos de algunos que siempre están a la casa de cualquier cosa que uno dice, para después desvirtuar lo que uno quiso decir. Digo que no nos podemos quedar con los brazos quietos, no porque diga que haya que redoblar los operativos y lanzar ataques frontales contra la guerrilla y todo lo que se quiera, no. Lo que quiero decir con esto es que no nos podemos dormir en los laureles, sino que tenemos que aprovechar esta coyuntura única e irrepetible en la historia de Colombia, y es entender que por donde se mire, la mejor opción es sentarnos a conversar. Yo creo que los señores de la guerrilla tienen que entender que si hay una salida honorable para esa decadencia que están viviendo, porque yo no digo que sea el fin del fin como lo afirmaba uno de los militares, están maltrechos, y yo no digo que sea el momento para acabar acabar con ellos, no. Yo creo que ellos deberían aprovechar esta coyuntura para que tengan una salida digna, una salida decente y una salida que la historia les pueda aplaudir como personas razonables que entendieron, así sea, al borde del colapso, que entendieron que conversando podríamos llegar a ese acuerdo que quieren todos los colombianos. Yo creo que es un momento que no puede desaprovechar la guerrilla, y es un momento que no puede desaprovechar el gobierno, ni los gobiernos amigos, ni todos los que de alguna manera tienen injerencia en el asunto. Todos tenemos razones para participar, pero no todos tenemos acceso directo a esto. Entonces lo que digo, Juan, es la coyuntura perfecta para que se sienten a conversar y vengan. Vamos a ventilar nuestras diferencias y saber dónde nos podemos encontrar, dónde podemos ponernos de acuerdo, con la devolución de todos los secuestrados, con la buena voluntad de ellos, que como digo, es una salida muy digna para ellos si se sientan a conversar en este momento. Pues mira, y es una muestra de magnanimidad del gobierno si en este momento se sienta a conversar con ellos, Juan. Yo creo que es lo que tenemos que aprovechar y bajarnos de la nube, porque las cosas, si bien es cierto, ofrecen un cariz distinto, no, de todas maneras, no han cambiado. Los odios siguen estando ahí, los secuestrados siguen estando en la selva, las diferencias siguen siendo muy grandes. Yo creo que es el momento justo, Juan. Yo creo que hay mucha manera de hacer buenas propuestas, y me parece que es sensato lo que usted dice, Néstor, ¿no? Porque pues no queremos asumir esa posición un poquito prepotente y jactanciosa de querer gobernar al país desde una cabina de radio. Sin embargo, Néstor, me parece que aquí ha habido por parte de los involucrados directamente en el hecho una discreción que no tiene tacha, es impecable. Cierto. Es una maravilla. Yo lo que digo es lo que hay alrededor, el pueblo colombiano, todos nosotros. Sí, en los mismos militares, mire, es que el mayor mérito que tiene el presidente Uribe en cuanto a esto de reordenar las fuerzas militares fue haber sacado algunos vicios inveterados que se dan en todo el mundo, ¿no? En todas las milicias del mundo, ¿no? Usted sabe que al militar de alta graduación lo agasajan, lo llaman, lo invitan, y entonces eso era un uso común aquí, ¿no? El cóctel y la reunión y tal cosa. Pues hombre, con este presidente esa gente se tuvo que poner el camuflado. Ya el número 3, me parece que el uniforme de gala ese ya ni siquiera para los actos públicos o para
para las grandes celebraciones. Y eso sí fue un gran avance, digamos, porque significa un cambio de actitud. Es que el problema no son los éxitos ni los fracasos, Néstor, es la actitud con las que uno los asume. Miren, nosotros sobredimensionamos todo. Exageramos el éxito y exageramos el fracaso. Entonces unas veces estamos arriba y otras veces estamos abajo. O sumidos en una profunda depresión porque perdimos algo, no sé qué tanta trascendencia pueda tener, qué tanta importancia. Por ejemplo, un partido de fútbol representa mucho, pero hay cosas más importantes, creo yo, que un mero partido de fútbol. Eso que me perdonen los hinchas del fútbol, pero en este caso no se puede echar a morir un pueblo porque perdió un partido de fútbol, pero tampoco puede batir las campanas y puede salir a repicar en toda parte, pues porque obtuvo un éxito, como es de veleidoso el éxito, ¿no? El éxito es una deidad, digamos, de lo más caprichoso que hay, ¿no? Y además lo que es esto de la fama, la reputación, los griegos la odiaban, ¿no? La consideraban una deidad de mil caras, ¿no? Porque se disfraza de todo. Y el que anda en busca de la fama, seguramente que, como decía la fábula que leíamos en el libro de don Evangelista Quintana, La alegría de leer. La alegría de leer, el que ama el peligro en él perece, con toda seguridad, ¿no? Aquí hemos visto ya estos sucesos desde hace mucho tiempo, ¿no? Todos estos ídolos, todos estos vedettes, todos estos personajes que tienen que estar produciendo efectos para seguir vigentes, pues llega un momento en que se desmoronan, ¿no? El pedestal, los pies de barro en los que están parados, llega un momento en que se cae eso y se vienen al piso. Entonces yo creo que sí hay que manejar con mucha sindéresis todas estas cosas y sobre todo tener una actitud serena, ¿no? Una actitud prudente frente a lo que está. ¿Cómo no nos vamos a alegrar, hombre, si eso fue un éxito tremendo, esa operación? Eso en ningún ejército del mundo, ni en el israelí, para que no se hagan ilusiones, hombre, aquellos tontos que andan diciendo que eso lo tuvieron que hacer los de la Mossad. Pues hombre, no, los de la Mossad no lo hubieran podido hacer así tan perfecto, le aseguro eso, pues. ¿Por qué? Porque es que ellos tienen otra mentalidad, son otra gente. Eso es típicamente, ¿sabe? Que Mossad pues es el Instituto de Inteligencia e Investigación y Misiones Especiales del Servicio Secreto de Israel, y que fue fundado en 1951, precisamente a raíz de los problemas que tenían ellos con sus vecinos, ¿no? Hamossad de Moliitz, Biel-Yahipzak, Meyudahin. Muy claro. Sí, eso, como le digo, pues, ¿no? Como le estaba contando. Y resulta que en la operación que hicieron estos, es una operación a la colombiana, hombre, con imitación de voces, típicamente criolla. Si hubiese periodista, hombre, ese periodista, pues, es que si yo fuera guerrillero y veo un periodista así, le digo, hombre, vos no sos periodista, pues, ¿no? Porque aquí los periodistas son más agresivos, ¿no? Y les dije, por favor, comandante, una pregunta nada más. Pero claro que la intención era otra, ¿no? La intención era disimular, era llamar la atención de ese tipo a que no fuera a respirar siquiera ni se diera cuenta de muchas cosas que estaban pasando. Entre otras, pues, que ese helicóptero era del ejército, ¿no? Es un helicóptero que los que saben, pues, del equipamiento que tiene nuestro ejército, pues es muy conocido, ¿no? Ese helicóptero ruso, además era un aparato muy grande. Ahí había, había muchas razones como para sospechar. Sin embargo, y ahí es donde viene, como le digo, la malicia y el talento. Haber convencido a través de medios externos, porque si tuvieron algún infiltrado fue un tipo, digamos, posicional, ¿no? Que decía en dónde estaban o cualquier cosa, pero meterse hasta las entrañas mismas de la fiera y empezar a dar instrucciones equivocadas, ¿no?
que fue una de las tácticas que emplearon, por ejemplo, los ingleses, ¿no? Cuando descubrieron ese código enigma de los alemanes. Ahí sí ya se puede ver exactamente. Aquí no se descubrió ningún código, sino que se hizo a la colombiana, como le digo, imitando voces, con la ayuda de una tecnología que no creo que haya sido pues demasiado avanzada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Simplemente un radio y ya. Con todo esto, Juan, lo que a la conclusión que uno llega es que, si bien es cierto, todo esto fue perfecto, no menos cierto es que el camino hacia el diálogo apenas está comenzando. Apenas está comenzando, y creo que es un camino que tenemos que andar entre todos y tomados de la mano. Permítame, vamos con el informativo y continuamos.